Tía, ¿cuál es la canción del verano que define tu infancia? Pues yo creo que yo quiero bailar de Sonia y Selena. ¿Y la tuya? Maravillosa. Sí, tía, es que es como, no sé, me acuerdo mucho viéndome ahí con esa canción bailando. ¿Cuál sería la tuya? Pues yo creo que las hereje. ¡Ah, qué fuerte! Porque, bueno, o sea, aparte de que todavía, bueno, yo y creo que todas, todavía me sé el baile, es que es una canción que hasta la tenemos con mi pareja en la lista del coche, porque a veces es como, lo único que necesitas es poner en la hereje a todo volumen y conducir por una carretera muy larga. Total. Hola, queridas oyentas, bienvenidas a un episodio más de Las Literatas. Bueno, ya tenemos aquí el verano, este calor insufrible para todas aquellas que no nos gustan y que odiamos. Por favor, yo solo rezo a la Virgen cual sea que venga el invierno, porque qué calor. Así que, bueno, pues con esta idea de calor asfixiante y de vivir en una ciudad en la que no se puede vivir en verano, se nos ocurrió la idea, pues, de preparar un episodio como este en el que habláramos de libros que recomendáramos para el verano. Libros que sean fresquitos, dinámicos, que nos transporten a Siberia o algo similar. Entonces, bueno, pues hemos elegido unos cuantos libritos, pero antes de empezar, como siempre, pues nos vamos a presentar por si alguna de vosotras pues no nos conoce todavía, sois nuevas y acabáis de llegar a este podcast. Yo me llamo Marta y llevo las cuentas en Instagram y en YouTube con el nombre de Antigua Lectora. Y yo soy Sadie y llevo la cuenta en Instagram de literatur.com y la cuenta en YouTube de Literatur. Vale, pues si te parece, ¿te gustaría empezar a ti, Sadie, hablando del primer libro que nos recomiendas? Yo el primer libro que os quiero recomendar hoy para el verano es Los nombres propios de Marta Jiménez Serrano, editado por Sexto Piso. ¿Por qué os recomiendo este libro? Que ya he hablado de él alguna vez. Porque para mí, tías, es el libro piscinero por excelencia. Es muy cortito, con lo cual no ocupa espacio en la bolsa y no pesa para estarlo leyendo así en la tumbona, que eso siempre se agradece. Y además es muy fresquito en cuanto a la trama, la forma en la que está escrita es muy novedosa, pero se lee muy bien. Básicamente, ¿no? Yo creo que también es un poquito autobiográfico, porque, bueno, la protagonista se llama Marta y tal, como la autora. Y bueno, nos cuenta un poquito la vida de esta chica desde que es una niña pequeña, que de hecho el libro empieza en una piscina, en la piscina de la casa del pueblo de los abuelos, hasta que pues empieza a la universidad esta chica. Y lo interesante de este libro es que la narradora no es ni la protagonista ni un narrador externo, que sería pues lo normal, ¿no? Sino que es un narrador en primera persona que es como la amiga invisible de esta niña chica, que le va contando su propia historia como desde dentro. Es súper interesante porque tienes todo lo bueno de un narrador externo, en plan una mirada más o menos objetiva sobre las acciones de la protagonista, pero a la vez tienes todo lo bueno también como de un narrador en primera persona, ¿no? Porque esa narradora está como dentro de la protagonista y te sabe decir exactamente qué está sintiendo, qué está pensando, a la vez que como que lo analiza un poco, ¿no? Con esa distancia y a la vez ese cariño. Es muy interesante. O sea, el punto de vista de esta novela me pareció magistral. Y al final es una novela que, jolín, cuenta un poquito lo de siempre, ¿no? Pues los veranos de la infancia con los abuelos, el primer amor, que va fatal, porque siempre va fatal, pues alguna movida con alguna compañera de clase, etcétera, etcétera. Y un poco el gran tema de fondo de la novela, que por eso a mí me gustó tanto, es como ese paso, ¿no? De niña a adulta y esa búsqueda de la identidad de, bueno, ¿quién es Marta? ¿No? Entonces, bueno, ya os digo, es un libro que lo he recomendado muchísimo porque creo que nos podemos sentir identificadas muchas en alguna de las cosas que cuenta, que además lo cuenta de una forma que parece totalmente nuevo y, bueno, pues ya os he dicho, para mí, libro de piscina.
Qué guay, tía. Yo recuerdo que además creo que lo añadiste una vez en uno de los posts que hicimos en Insta, ese tan chulo que recomendábamos con qué Sí. leer. Y desde entonces tengo como muchas ganas de leerlo porque recuerdo muy bien como el flotador ese de flamenco rosa que pusimos y es como me encantaría leer este libro en la piscina. Mira, ya tienes plan para este verano. A ver, yo asocio el verano a dos géneros. Uno que no leo nunca, pero que sí que cuando pienso en leerlo sería ese, y que serían thriller, que es el género que no suelo leer nunca, pero que en verano es cuando ha coincidido que a lo mejor he leído alguno y al terror. Entonces yo he traído un poco mix de esto. Y uno de los libros que he decidido recomendar para este episodio de Caribe Mix ha sido Confesiones de Kanae Minato, que es un thriller japonés que da la vuelta, porque claro, yo esperaba pues el típico thriller, ¿no? Que pues un asesinato y ya está, y descubrir quién ha matado a esta persona y que todo se centre en esto. Pero la autora va mucho más allá y esto pues fue algo que me explotó la cabeza. Además, claro, como es un thriller, o sea, te engancha desde el minuto uno, porque tú quieres saber ahí qué pasa, ¿no? ¿Dónde está la chicha? La historia empieza, esto no es spoiler, porque empieza así el libro de una profesora que se despide de sus alumnos diciendo que va a ser el último día de clase porque, bueno, pues han matado a su hija y les dice que sabe que los asesinos están entre los alumnos de la clase. Entonces, claro, ahí ya te deja como, o sea, pegada a las páginas desde el minuto uno, pero lo que más me gustó de este thriller es que ella aborda temas como más existencialistas, ¿no? Como, pues, por ejemplo, en la sociedad japonesa, todo este tema de la soledad, cómo impactan las vidas de las personas, el tema de los vínculos con nuestros vínculos primarios, ¿no? Dijéramos, o de referencia, qué consecuencias tienen nosotros como adultos, todo este tipo de cosas, ¿no? Herida de abandono, bueno, muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, claro, ya no es tanto descubrir quién ha sido el responsable, porque lo sabemos desde, pues vamos, no sé si es el capítulo 2 o 3 que se nos desvela quiénes son los asesinos, sino un poco nos lleva a reflexionar, ¿no? Qué consecuencias tienen como todos estos traumas o estas heridas que nos acompañan desde nuestra infancia y que pues nos pueden llevar a hacer cosas pues que son tremendamente horribles, ¿no? Como pues la necesidad de encajar en un grupo o muchas cosas más. Entonces me gustó mucho eso y me gustó mucho el formato también, porque creo que ella intercalaba distintos estilos. Creo que había una parte que era como de diarios, ¿no? De uno de los personajes. Entonces estaba muy bien, la verdad. O sea, es que es maravilloso. Tía, qué guay. Sí, A mí también me pasa como a ti que en verano o sea, es como thriller, ¿no? Pues eso, algo que no te haga comerte mucho el coco, que no total. sea muy denso de leer, porque, o sea, hace calor, ¿sabes? Hace mucho calor. Y me parece muy interesante, pues esto, ¿no? Como que no sea el típico thriller con esa estructura sota caballo rey que ya hemos visto 20 veces, que aporte algo nuevo. Entonces este me lo apunto. Lo buscaré a ver si está por el biblio Yo creo que y sí, ¿eh? Creo que sí que tiene que estar en el biblio, así que bueno, es una buena lectura. sí, sí, total. Bueno, hablando de misterios y de calor tórrido, yo os traigo una recomendación que puede parecer contraintuitiva, pero que no lo es. Se trata de Ritos funerarios de Hannah Kent, editado por Alba Editorial aquí en España. Y bueno, básicamente esto es una novela basada en la historia real de la última mujer condenada a muerte en Islandia. Lo que hizo Hannah, que ella, bueno, hizo estudios islandeses, ¿no? Hizo como un máster o terminó la carrera en Islandia y conoció esta historia y bueno, se obsesionó y tal. De hecho, su tesis final fue como el germen de esta novela. Pues intenta cómo a través de los archivos que han quedado de la época y del suceso reconstruir la historia de esta mujer que se llamaba Agnes e intentar discernir un poco de, bueno, qué le pasó a esta mujer en realidad, de qué es realmente culpable y cómo terminó de esta manera todo, ¿no? Entonces, lo que con esta novela ella hace como un ejercicio, ¿no? De desmitificar la figura de esta señora que ha pasado a la historia, pues bueno, como un ser maligno, una bruja, bueno, lo típico.
y humanizarla. Bueno, es un libro con un ritmo muy pausado, que va como estirando el hilo de la tensión hasta casi el final, que no se nos dice lo que ocurrió. Lo clasifican como thriller, aunque yo no lo llamaría thriller, porque creo que lo más interesante de este libro es el trabajo de personajes y las relaciones y dinámicas que se establecen entre ellos, más que qué pasó realmente es culpable o no es culpable del crimen del que se le acusa. Y bueno, lo recomiendo como lectura de verano básicamente porque es un libro que ocurre en Islandia, la mayor parte del libro ocurre en invierno y es un libro en el que el paisaje tiene mucho peso, es como si fuese un personaje más. Entonces, si eres como nosotras, que odias el verano, que estás todo el día sudando como una gorrina y que no puedes más, coge este libro porque te va a transportar a un universo helado maravilloso donde, al menos a nivel mental, tú puedes estar ahí criogenizada como Walt Disney hasta que termine la hora de calor. Total. Además es que, jo, creo que lo que tú dices, ¿no? Como que tiene mucho peso todo el tema de la ambientación y yo creo que es como maravilloso, a pesar de que pueda ser como un clima frío y decir, pues lo leo en invierno. No, 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 es que ahora en verano es como genial para poder leerlo. Claro, o sea, ahora en verano te tienes que ver todos los documentales de esquí, Todo, la todo. sociedad de la nieve, leer este libro. Bueno, pues yo rescato el frío y la importancia de las relaciones entre personajes para traeros un libro que, bueno, yo he hablado muchas veces de este libro, pero lo leí hace un año y a mí me flipó. Y es La pequeña Eve de Catriona Ward. Yo era la primera vez que leía Catriona Ward, creo que tiene un libro que es más conocido, que es La mansión a final de Needle Street o algo así, que es como el que dice todo el mundo que, bueno, que es como brutal ese libro, ¿no? Pero es que a mí la pequeña Eve me alucinó. Y aquí nos vamos a encontrar, bueno, está ambientada en 1921 en una isla escocesa que es ficticia, por supuesto, bueno, creo que es ficticia, que se llama Alnajarra. Y bueno, pues va a estar ambientado allí y de repente ha habido como un asesinato en esa isla en el que aparecen 7 cuerpos colocados de una forma peculiar en una especie como de colina, en un precipicio cerca de un acantilado. Y solo hay una única superviviente, que es Dina, y que nos va a decir que, bueno, quien ha asesinado pues, al resto ha sido Eve, y que Eve pues, se ha tirado al mar y se ha suicidado, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí empieza como este thriller, no sabemos muy bien qué ha pasado, pero Catriona, pues bueno, aparte de que es, o sea, una ambientación gótica de la hostia, porque hay un castillo en la portada y yo ese castillo lo tengo todo el día metido en mi cabeza porque pienso muy a menudo en la pequeña Eve, y eso que no es una historia, yo que sé, que te marque muchísimo, ¿no? Pero habla mucho como de las relaciones disfuncionales y también de cómo nuestras creencias cuando somos niños condicionan nuestra visión del mundo, ¿no? Al final, bueno, pues ellos viven, todos estos personajes, dentro de este castillo con un señor que le llaman el tío, ¿no? Y es ahí como una especie de secta religiosa que, bueno, pues vamos a ir descubriendo, ¿no? Qué es lo que ha pasado dentro de este lugar y por qué han aparecido muertas estas personas. Así que si queréis eso, como transportaros a una ambientación gótica, oscura, con frío, que tenga ahí su parte de qué ha pasado, ¿no? ¿Quién ha matado a esta gente? Pues tenéis que leer a la pequeña Eve. Ya, qué maravilla, yo también quiero leer esto este verano. Sí, es muy Uy, guay este además, libro. yo no he leído a esta autora, pero jolín, vaya pinta. Y todo el tema está así como de secta también es como muy de Total. verano, no sé. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, aumentando la TBR. ¿Qué le vamos a Total. hacer? Yo, el último librito que os traigo de recomendación para el verano no tiene nada que ver con los anteriores. Yo traigo aquí para todos los gustos. Se trata de Niña Pájaro Glaciar, de Mariana Matilla, que publica a la Edita Almadía. Y esto es un libro un poquito inclasificable, ¿no? Porque está entre el ensayo y las memorias autobiográficas, en el que la autora hace un poquito como un repaso, ¿no? de su vida, pero a través de los elementos de la naturaleza que la han rodeado.
pues, por ejemplo, los gatos que tenía de pequeña, el árbol frutal, que no me acuerdo qué fruta daba, pero bueno, uno típico de Colombia, en el patio de la casa de su abuela, las montañas que veía por la ventana de la casa de su madre, los árboles que veía en el primer piso en el que vivió con su pareja. Entonces, bueno, es un libro que es contemplativo en el sentido de no es que sea una cosa lenta y farragosa, sino que nos invita, ¿no? Como a parar un poquito, fijarnos en nuestro alrededor y, o sea, sonará muy cursi, ¿no? Pero como apreciar las pequeñas cosas del día a día y la belleza de este mundo que nos rodea, ¿no? Que a veces vamos como pollos sin cabeza por la vida, mirando el móvil con mil alarmas, la agenda, no sé qué, y no apreciamos esto, las pequeñas cositas de la cotidianidad. También es interesante porque, bueno, es un libro que pone los cuidados y los vínculos en el centro y no solo con otros seres humanos, sino también pues, con los animales, con las plantas, con el mundo natural. Esto es un poquito hippie, abraza árboles, ¿no? O sea, igual hay gente que esto le tira para atrás. Pero yo que tampoco soy la cosa más hippieada del bosque del mundo, me pareció súper bonito. De hecho, este libro es, creo que el libro con el que más veces he llorado, pero no de qué pena ni qué dolor, sino de, pero qué bonito es esto, qué bonito lo está contando y cuánta razón tiene, ¿no? O sea, está también subrayadísimo este libro, es precioso. Y además de todo esto, por si fuera poco, ¿sabes? Tiene un mensaje anticapitalista, decolonial, brutal, o sea, maravillosa. Y tiene como varias reflexiones acerca del el lenguaje, ¿no? De cómo el lenguaje puede como condensar el mundo o como condicionar cómo lo vemos, cómo el lenguaje importa en el sentido, ella es una escritora colombiana, entonces reflexiona sobre los nombres que tienen las montañas, los ríos, incluso los pájaros que allí habitan actualmente, cuál era su nombre antes de la colonización, no sé, o sea, me pareció un libro súper luminoso que toca temas que a mí me interesan muchísimo y que además es muy bonito. Y si sois de esta especie de persona zumbada que hace buen tiempo, 40 grados a la sombra, me voy a dar un paseo por el campo, este es vuestro libro. Oh, qué bonito. Tengo muchas ganas de leer este libro porque me gusta también mucho esto de que como las pequeñas cosas que nos rodean, ¿no? Conforman nuestra identidad también y lo que nosotros somos. Es algo que a mí me obsesiona mucho y me parece como precioso, esa mirada como, bueno, pues no sé, a lo que nos rodea, ¿no? Que yo creo que te encantaría porque tiene mucho de poesía, a pesar de no ser para nada poesía, ¿eh? Qué Ni bonito. siquiera en el lenguaje, pero las imágenes, tiene toda una serie como de metáforas recurrentes. O sea, tú que también eres de llorar como yo, es que con la candela colgando todo el libro vas a estar, Qué de verdad. bonito. Oh, pues a ver si me hago con él, porque la verdad es que desde que vi que lo habías leído y habíamos hablado de este libro, pues es que sé que me va a gustar, vamos, es como lo quiero ya. Bueno, pues yo el último librito que he traído, esto es algo que ya lo hablamos tú y yo cuando estábamos en el tren, de que Italia nos recuerda al verano. No sé por qué razón, no sé, pero a mí me recuerda, no sé si por el cine, por alguna peli, pero es como que, pues verano, Italia, ¿no? Es como muy veraniego. Entonces yo he traído aquí pues a Elena Ferrante, porque es como una autora obsesión máxima, con La vida mentirosa de los adultos. ¿Por qué he traído este libro? Bueno, porque este libro es salseo puro desde el minuto uno. O sea, es que eso es un goce tremendo. Y yo, pues en el verano me gusta leer cosas con las que me enganche y que diga, es que yo quiero saber qué pasa aquí, ¿no? Entonces, en este libro, que se escribe a posterior de la saga de las dos amigas, y además se nota mucho porque la saga de, de las dos amigas me pareció como brutal en cuanto no solo a las temáticas que toca, sino también la construcción de personajes. Pero es que aquí es incluso mucho más profunda que en la saga de las dos amigas. O sea, las heridas emocionales se ven claramente y cómo eso condiciona, es que condiciona nuestra vida y nuestros vínculos en el futuro, ¿no? Todo eso que nosotros pues vamos viviendo y se nos va diciendo desde que somos como muy niñas. Entonces tenemos una protagonista, Giovanna, que, bueno, pues ella es
una niña normal, ¿no? Con una familia que, bueno, el padre proviene de un barrio de Nápoles que es como de clase obrera, pero él pues ha decidido como vivir en un barrio mucho más acomodado, ¿no? Y esa falsa ilusión de la clase media y del desclasamiento, ¿no? De yo pertenezco a esto porque no tengo nada que ver con aquellos, ¿no? Esto es algo que ya hacía en la saga de las dos amigas, pero aquí pues lo volvemos a tener, ¿no? Esa diferencia social entre un barrio y otro y cómo queremos pertenecer a uno y rechazar por completo todo lo que tenga que ver con el otro. Entonces, bueno, pues viven en paz y armonía hasta que un día, pues a esta niña recibe un comentario por parte de su padre que condicionará como el resto de sus días, ¿no? Y la compara con una tía suya que todo el mundo dicen que es como alguien horrible. O sea, de hecho es tan horrible, ya no solo se refieren a ella físicamente, sino también como persona, que la tienen tachada de todas las fotos. O sea, la tienen como con un permanente negro, no aparece en ninguna de las fotos. Entonces, bueno, pues Giovanna va a sentir curiosidad por su tía, ¿no? Y va a querer conocer quién es esta persona y por qué no sabe nada de ella, por qué nadie le había hablado hasta ahora de esta mujer. Y ahí pues se va a ir desatando como, o sea, toda la trama, ¿no? Y todo el salseo, porque ahí hay unos líos tremendos entre unos y otros, que es buenísimo. Y también pues vamos a ir viendo mucho todos los temas que ya abordaba Ferrante en la saga de las dos amigas. Así que si os quedasteis huérfanas con esa saga, este libro es maravilloso, porque vamos a ver pues todo el tema del desclasamiento, la clase obrera, todo el tema de determinados estigmas, ¿no? A determinadas mujeres por ser de una forma en la que no encajan con el patrón social de lo que se espera de ellas, ¿no? Las relaciones disfuncionales en cuanto a querer sentirse querida y hacer cosas como para ser aceptada, ¿no? Por los demás. Y bueno, es que es como maravilloso. Me ha gustado muchísimo, la verdad. No, yo ya lo tengo apuntadísimo porque yo soy de estas huérfanas de Ferrante, ¿sabes? Y, jolín, ese nivel de salseo lo quiero yo para mí. Es que tiene una pinta increíble. Total, total. Un sálvame, pero a la italiana. O sea, que os lo vais a pasar pipa por este libro. Y bueno, antes de terminar, os queremos recomendar también un poquito de contenido audiovisual, porque no todo van a ser libros en la vida. Y bueno, a veces en verano lo único que tienes ganas es de espacurrarte en el sofá y poner la tele, ¿no? Con algo fresquito para beber. Entonces, yo os quiero recomendar una película que es un clásico, que seguramente ya la hayáis visto, pero siempre es buen momento para volverla a ver, que es Cinema Paradiso, que es una historia preciosa de, bueno, cómo un niño, ¿no? Se enamora del cine gracias al proyeccionista de su pueblo. Eh, es perfecta para el verano porque, bueno, lo que hablábamos ahora, ¿no? Ocurre en Italia, en un pueblecito pequeño y es como, hace muy de verano el ambiente, la luz de esa película, ¿no? Que es preciosa. Y luego porque, bueno, chicas, o sea, es una película que os va a dejar psicológicamente afectadas y pues qué mejor que verla en vacaciones para poderos recuperar. Porque hay un antes y un después de ver esta película, que es, bueno, también, qué cosa más bonita y, bueno, no os digo nada más. Pero si no la habéis visto, aprovechad este verano porque... Preciosa. Yo es que es de esas películas que veo una y otra vez todos los años porque es como, ¿cómo puede ser esto tan bonito? Es que no puedo, lloro en las mismas escenas y es como, ya te lo sabes, hija Marta, pero yo pues es que me No mueve. lo puedes evitar. Tía, yo esta película, la primera, no, la primera vez la vi yo en casa, pero la segunda vez que yo vi esta película en la vida, nos la puso mi profesora de audiovisuales en bachillerato. O sea, una clase de chavales de 15, 16 años intentando no llorar, ¿sabes? Como hipando hacia adentro, porque bueno, estás en una edad en la que no quieres hacer el ridículo, pero chica, qué mala leche esta mujer, ¿cómo nos pones esto? Salimos todos de esa Ya, clase, vamos. qué bonito, es que es preciosa. Bueno, pues yo voy a recomendar una serie que vi en junio y que se convirtió con una de las favoritas de 2025, ¿eh? Esto es muy fuerte. O sea, es que yo de verdad no quería ver esta serie porque tenía como prejuicios. Todo lo que tenga que ver con drogas, muchas veces como se cuenta desde una perspectiva pues como muy alejada de lo que real es
o muchas veces se relaciona con tías en bolas, drogas, tíos poniéndose ahí haciendo el machirulo. A mí esto me aburre. Entonces es como, me daba pereza. Y mi novio me dijo, vamos a ver esta por cambiar un poco. Y yo dije, bueno, pues vale. Y entonces iba como sin expectativas y desde el minuto uno dije, o sea, ¿esto qué es? Porque es muy fuerte. Y estoy hablando de la miniserie Yo Adicto que tenéis en Disney. Y se llama Uriol Pla, el actor. Sí, ¿no? Bien, está protagonizada por Uriol Pla y él pues hace el papel de Javier Giné, que es un señor empresario del mundo audiovisual que, bueno, pues tiene una adicción a las drogas y también pues bueno, a sexo compulsivo. Lo que más como que me ha gustado de esta serie es la cercanía con la que narra esto sin utilizar clichés en torno a las personas con problemas de drogadicción. Bueno, es que él hace una actuación, de verdad, tanto cuando está puesto como cuando no está puesto, que es la leche. O sea, es que es la leche, porque yo digo, pero ¿cómo esta persona ha hecho esto también? Es que es increíble, de verdad. Yo en momentos me pregunté si real se había drogado porque en ese momento, ¿sabes? Porque era como, tío, no puedo creer que alguien esté actuando tan bien. Entonces, bueno, pues cuenta su proceso, ¿no? De cuando entra en la clínica de desintoxicación. También habla un poco, ¿no? De él, o sea, como que explica que él tuvo una infancia bastante normal, ¿no? Que no tuvo ni abusos, ni ningún tipo de trauma sexual, ni hubo nada que le, bueno, pues como vidas disfuncionales que al final es como fácil, ¿no? Poder entrar en entornos de adicción. Entonces, claro, te planteas, ¿no? ¿Qué ha llevado a esta persona que supuestamente tenía una vida acomodada y fácil a todo esto? Bueno, pues partiendo de la base de que no tenemos ningún tipo de control, ni sabemos leer nuestras propias emociones, no sabemos qué hacer con ellas, también todo este tema, ¿no? Yo creo como de tratar de encajar y construirnos personajes para relacionarnos con los demás, todo el tema de la masculinidad tóxica, ¿no? Cómo se construye en los hombres y cómo les hace adoptar determinados papeles, ¿no? Como para ser fuertes, no llorar y todo esto, pues al final, o sea, tú tienes que explotar por algún lado porque no se sostiene. Entonces, esto es algo que me gustó mucho y me gustó mucho también como la deconstrucción de ese personaje, ¿no? Vemos a un señor súper soberbio con un ego tremendo, tremendo, que yo me moría de la risa con él, pero claro, es muy dañino, ¿no? Y luego como él pues se va deconstruyendo, cómo se quita esa careta, cómo acepta su propia vulnerabilidad, incluso se da cuenta de que todos los que le rodean en la clínica pues son como él, ¿no? Independientemente de que él pensara al principio estos yonkis de mierda, ¿no? Es que yo también soy uno de ellos, ¿no? Entonces, no sé, es que es muy bonita, de verdad. Tenéis que ver Yo Adicto. Sí, yo también la he visto porque me la recomendó Marta cuando la empezó y la hemos visto más o menos a la vez. Y es que es muy bonita. Y una de las cosas que comentábamos viéndola era justamente esto, ¿no? Cómo esta serie, pues eso, desmitifica un poco la imagen esta de una persona adicta y te muestra que no tienes por qué venir necesariamente de un ambiente de marginalidad máxima y cómo es algo que le puede pasar a cualquier persona porque al final tiene mucho que ver con cómo tú gestionas el conflicto y qué vías de escape le das a tus emociones. Y claro, esto te lo intersecciona con la masculinidad tóxica y cómo incluso para una persona que no encajaría, ¿no? En el prototipo de macho ibérico, señor y tal, porque el protagonista de esta serie pues, es un chico homosexual bastante abiertamente y muy flamboyante, pero aún así hay una serie de preceptos, ¿no? De, bueno, de no mostrar emociones, ser duro, no mostrarte vulnerable, que eso le pasa factura. Entonces, bueno, como decía Marta, ¿no? Ese proceso de deconstrucción es que es precioso. O sea, hay una escena en concreto en la que yo estoy pensando que cuando la veáis sabréis qué escena queremos decir. Qué cosa más Sí, bonita, tía. muy bonita, es que esa escena es preciosa. Bueno, a mí me encantó, de verdad, Beth, o sea, esta serie, porque es que no tengo palabras. O sea, lo hace, vamos, se merece, no sé, un Oscar, un Goya, lo que sea que se merezca esta persona. No, Increíble. no. O sea, la actuación, la serie está muy bien, pero es que la actuación de este señor, ojo, cuidado, es otra, es, bueno, yo es que he flipado. Sí, sí, que le Total. den un premio o varios, no sé, pero que se lo Todos. reconozcan, porque
Bueno, y el director de la serie, claro, esto no sé si lo hemos dicho, pero que estaba, o sea, es la Claro. historia real de la persona que ha escrito y dirige esta serie. O sea, la valentía de mostrar eso tal cual, porque sin caer como en, bueno, en el morbo, ¿no? Como en la decadencia por la decadencia, sí que se muestra muy tal cual, ¿eh? En plan de, bueno, pues esto es lo que pasó y esto es lo que hay y, jolín, chapó también Sí. por él. Además, a mí me pareció como interesante, ¿no? Que hay un momento en la serie en que él menciona que él quería dedicarse al cine, ¿no? Y yo en ese momento pensé, joder, qué paradójico que esta persona quisiera dedicarse al cine y acabe haciendo una producción audiovisual de su propia vida, ¿no? Es como, hostia, qué fuerte esto. No sé, vamos, es que increíble. ¿Ves? Yo adicto, por favor. Pues bueno, hemos llegado al final de este pequeño episodio, así breve, fresquito, nos quitamos mucho tiempo, para que podáis ir a leer todo esto que os acabamos de recomendar. Antes de despedirnos, preguntarte, Marta, pues, ¿qué estás leyendo ahora? Pues mira, estoy leyendo un libro que me envió la editorial Libros del Cao, que es una crónica periodística que se llama Un aborto 8.000 pesetas de Paula Boira. En este libro lo que hace la autora, que ya es periodista, se dio cuenta en un momento determinado, ¿no? Que había mucha información acerca del tema del aborto, pero normalmente pues era de fuera, ¿no? Mayoritariamente a veces Estados Unidos por todo el tema del colectivo Jane, ¿no? Cómo se hicieron esas redes entre mujeres para ayudarse a abortar y demás. A ella además le empieza a mover mucho todo esto a raíz del tema de la legalización del aborto en Argentina, que a mí también fue algo que no sé, como que me movió mucho emocionalmente. Y ella empieza a darse cuenta de que en realidad en España esto también ha ocurrido, pero que no tenemos ningún testimonio ni hay muy poco, se ha escrito muy poco sobre esto, ¿no? Entonces ella empieza a analizar todo el tema del aborto, cómo se realizaban los abortos aquí en España, desde pues la dictadura franquista, todas las dificultades que se encontraban las mujeres y qué hacían para poder abortar, y también durante la transición española y más o menos hasta la actualidad, ¿no? Entonces, te das cuenta de que, por ejemplo, actualmente, aunque creamos que el aborto ha sido un derecho como garantizado para todas las mujeres, pues que hay mujeres que, por ejemplo, cuando sobrepasan, que no sé si son las 20 semanas de embarazo que tú tienes para abortar, ¿no? Solo puedes abortar por causas médicas. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que hay mujeres que a lo mejor en el hospital en el que ellas están derivadas en determinadas comunidades autónomas, los médicos como que se niegan a hacer determinados informes para que ellas puedan abortar, ¿no? Entonces están yendo a otros países a abortar pasadas las 20 semanas, ¿no? Para que esos médicos de otros países les hagan el informe conforme sus hijos tienen determinadas malformaciones y puedan abortar, ¿no? O que, por ejemplo, hay médicos que, bueno, esto es una ley que se ha conseguido, pero que todavía no se ha aplicado, creo que se ha conseguido en 2023, de que todos los hospitales públicos tienen que tener una lista de aquellos médicos que son objetores de conciencia, ¿no? Porque, claro, ¿qué pasaba? Pues que muchos médicos se consideraban objetores de conciencia en la pública, pero en sus clínicas privadas sí que realizaban los abortos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todo esto al final acaba poniendo en una posición pues de privilegio a mujeres que sí que pueden pagar esos abortos, ¿no? Y sin embargo, mujeres que no tienen ese dinero no lo pueden hacer. Entonces, claro, pues es como un repaso muy interesante a la historia del aborto, cómo se realizaba durante los primeros años de dictadura, transición y todo esto, y también cómo nos encontramos en la actualidad, ¿no? Que aunque creamos que es eso, un derecho que hemos conseguido, pues en realidad tiene todavía cositas que se tienen que pulir y trabajar. Muriéndome de ganas de leer esto yo Sí, también. sí, Y sí. qué fuerte lo de la, o sea, lo que no hagan, o sea, no me sorprende en plan qué fuerte me sorprende, sino qué fuerte de qué cara más dura, lo de que no te hagan los informes, es que me parece de traca. Y lo de que no te hagan los abortos en la pública y el mismo médico en la privada sí, eso es que tendrían que quitarle la licencia a la Sí, clínica privada. total. Es que Entonces, vamos. bueno, es que es muy fuerte. Yo cuando la escuché a ella en el podcast hablar sobre esto, que hay un podcast, bueno, el podcast de Libros del Cao, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Todo está mal y nos da igual o algo así, ella habla más en profundidad y con mucha más información que yo sobre esto y es como brutal, o sea, es como, perdón, ¿cómo es esto?
¿Y tú qué estás leyendo ahora? Pues estoy leyendo un libro también perfecto para el verano porque tiene mucho que ver con el agua del mar, que es Nuestras esposas bajo el mar, de Julia Arnfield. ¡Qué emoción! ¡Sí, por fin! Este es un librito que edita Sigilo, que me compré con Marta en la Feria del Libro, que llevaba en mi lista de pendientes desde hace tiempo, porque yo a este libro le tenía echado el ojo ya en su versión en inglés, y que Marta se leyó también como en esta primavera, le encantó y yo fue como de, bueno, es que tengo que leer esto ya. Y bueno, además la edición de Sigilo es preciosa, es, bueno, es fantástico. Y básicamente, pues es una historia de terror gótico que ocurre en el fondo marino y en la que hay una relación sáfica. O sea, es que, vamos, es maravilloso. Tiene todas las cositas que yo necesito. Y nada, llevo igual un tercio del libro. Me está gustando mucho. Y además es que, claro, está muy guay porque cada capítulo lo narra una de las dos chicas de la pareja protagonista, ¿no? Una de ellas, que es una bióloga marina, que se llama Lea, que hace unos meses se fue para una expedición de supuestamente 3 semanas como al fondo marino y por lo que sea, pues la expedición estuvo como muchos meses hasta que pudo volver. La pareja de esta chica, que es Miri, está un poquito de, bueno, es que ha vuelto mi mujer, pero no sé si realmente ha vuelto mi mujer, porque, bueno, está Lea haciendo un montón de cosas rarunas por casa y no sé, cuento más, pues primero para no hacer spoiler y segundo porque es que tampoco lo sé, que todavía no se ha desvelado mucho. Pero bueno, claro, recupera un poquito la tradición esta gótica de la casa, ¿no? Lo doméstico como un espacio para el terror. Esos pequeños cambios en la cotidianeidad, en lo que nos parecía conocido, resultan como muy inquietantes, ¿no? Cuando se rompe como esa cotidianeidad justamente. Y bueno, a mí es que el tema fondos marinos es, o sea, a mí la oscuridad me da mucho miedo. Yo se va la luz y yo me quedo paralizada, me da mucho terror. Y claro, ¿qué hay más oscuro que el fondo marino? Nada. Entonces, bueno, estoy deseando seguir sabiendo qué pasa, pero bueno, muy dentro. Estoy muy dentro de esto. Es una historia muy guay, yo creo que te va a encantar. Y además es que todo lo que trata la autora, todos los temas, yo creo que no los había leído así escritos nunca. Es que esta autora, los otros libros que tiene también, que estuvimos hablando con las personitas detrás de Sigilo en la Feria del Libro de Madrid, es muy guay porque, o sea, es una señora que estudió literatura, se especializó en literatura victoriana, de hecho, entonces tienes como todos los elementos de cuento gótico que tanto nos gustan en este podcast, pero claro, luego te mete como muchas temáticas queer que pues, jolín, trabajadas de esta forma no se ven tanto, o escenarios como que no se ven tan a menudo, no sé. O sea, una mezcla muy original. Me gusta esta señora, lo que hace. Sí, 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 muy guay, la verdad. Bueno, amigas, pues hasta aquí nuestro Caribe Mix literario y audiovisual. Esperamos que bueno, os ayude a pasar el calor pues un poquito, que os sea más leve, que os haya gustado, que hayáis sacado pendientes y bueno, nos escuchamos. Recordad también que nos podéis seguir pues por Spotify, por YouTube para el podcast, nos podéis seguir en nuestras cuentas de Instagram individuales o en la cuenta de este podcast. Recordad que os podéis apuntar para leer con nosotras al club de lectura, que ahora en agosto vamos a hacer un parón porque también tenemos que descansar, pero que en septiembre volvemos con lecturas chulísimas. Os podéis también apuntar a la newsletter, que no somos nada pesadas, mandamos una al mes y está llena de cosas chulis, hablamos de libros y pelis que no mencionamos por aquí. Y nada, buenas lecturas y sobre todo, que leáis mujeres.